Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 10 de octubre del 2022 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año con el libro de Nehemías, capítulos 7, 11 y 12. Nehemías, capítulos 7, 11 y 12. Bueno, la lectura del libro de Nehemías hoy, empezamos desde el sábado pasado a leer en nuestra guía devocional el libro de Nehemías y pues ustedes notarán que tenemos un salto. La idea es como organizar no solo cronológicamente, sino el tema que está pues, presentándonos Nehemías. Bueno, hay algo muy particular que hemos estado estudiando en los libros de Esdras y Nehemías. El Señor es, sin duda alguna, como dice la Biblia, cuando Pablo escribe a los Corintios, hágase todo decentemente y con orden. El Señor bendice el orden y desde que nosotros empezamos a leer el libro del Génesis, cuando la tierra estaba vacía, desordenada y en tinieblas, pues el Señor, después de traer la luz, lo que comienza a hacer es el orden. Definitivamente, la ausencia del Espíritu del Señor trae caos y desorden, y la presencia del Señor trae la luz y trae la capacidad de poner las cosas en su lugar y de darle el nombre adecuado a las cosas. Y, y en este proceso que está viviendo el pueblo de Israel, bueno, lo vamos a ver en diferentes procesos que viven, y es que cuando hay ausencia del Señor, del Espíritu del Señor, empieza a haber desorden en el pueblo, empieza a haber eh, caos en el pueblo, ¿sí? La gente, no hay una dirección clara, no hay una visión clara, y sin una visión clara y sin una dirección clara, pues es muy fácil que los pueblos se pierdan. Cuando la dirección está como al ensayo, al error, o prevalece el ego, el orgullo, y no hay eh, en cuenta como todos los elementos que hay que tener a la toma de decisiones. ¿Y qué pasa con el pueblo del Señor? Pues ¿quién es el que conoce todo el panorama? ¿Quién es el que entiende todas las cosas? El sabio y eterno el Señor. Cuando hay alineación con el Espíritu del Señor, pues una capacidad de comprender el panorama completo y así dar una dirección sabia. Cuando Esdras escribe en su libro, o en el primer libro que tenemos de este relato, él escribe de Zorobabel y Josué. Él nos empieza un proceso que se va a continuar a través del libro de Nehemías. Nos describe cómo es ese proceso de volver, ¿sí? Hablábamos de que fueron 3 etapas, pero también a la hora de volver, ¿qué vamos a hacer? Porque una cosa era volver a Jerusalén, pero ¿qué vamos a hacer cuando volvamos a Jerusalén? ¿Cuál es el procedimiento que debemos establecer al volver a Jerusalén? Y lo primero que ellos hacen es restaurar el culto. ¿A través de qué? De la construcción del altar de bronce, ¿sí? ¿Qué representaba el altar de bronce? Las ofrendas, la alabanza, donde se ofrecían las víctimas al Señor. Fue lo primero que ellos hicieron, ¿sí? Cuando ellos vuelven, ellos construyen como algo así como restauran la alabanza al Señor. Luego de eso, ellos empiezan a colocar los cimientos del templo. De hecho, no sé si ustedes se acuerdan que lo leíamos, que incluso aquellos que habían conocido la gloria antigua del templo lloraban cuando estaban colocando estos cimientos al ver la magnitud, lo minúsculo que era este segundo templo a lo que ellos habían visto de Salomón.
Y luego de que ellos establecen el cimiento del templo, encontramos que hubo unos obstáculos, que hubo unos enemigos que dificultaron la edificación del templo al fin del tiempo, después de las profecías de Ageo y Zacarías, logran terminar el templo. Y luego va a aparecer en escena el sacerdote y escriba Esdras. Esdras va a venir a fortalecer el culto en el templo, pero hace algo muy importante y es tomar la ley, la instrucción y empezar a enseñarla al pueblo. Eso lo vimos en el libro de Esdras, como Esdras se toma el trabajo. Nehemías también nos va a contar algo de esto, de empezar a instruir al pueblo en la palabra del Señor, ¿sí? En lo que ellos conocen como leyes, estatutos, mandamientos, instrucciones, preceptos, y se toma ese trabajo. Tenemos un lugar de culto, pero para poder entender el culto, porque esto es muy importante, las cosas no se pueden hacer simplemente porque otros las hacen o porque todo el mundo las hace, pues hay que tener una comprensión del por qué se hacen las cosas. Y cuando yo tengo comprensión del por qué se hacen las cosas, pues se entiende pues que puedo hacer las cosas de la mejor manera. De hecho, Nehemías 8:8, que mañana lo veremos en detalle, dice que ellos cuando estaban enseñando instruían a las personas a que le pusieran sentido a la lectura, ¿sí? Lo que yo no comprendo, lo que yo no entiendo, es muy difícil que lo haga bien. Yo no puedo ser un autómata que simplemente me digan haga esto y lo hago, o venga, póngase acá y me pongo, sino que todo debe tener una comprensión, y la comprensión me lleva a hacer las cosas de mejor manera. Y eso fue lo que hizo Esdras, que nos lo cuenta. Luego aparece Nehemías, y Nehemías se da cuenta que el pueblo, aunque tiene el templo, aunque están tratando de salir, está de todas maneras la ciudad vulnerable, sus murallas están caídas y la condición económica en la que está viviendo el pueblo de Judá y en Jerusalén es lamentable. Nehemías entonces pide venir a Judá y es establecido como gobernador. Acordémonos de que Nehemías era copero del rey Artajerjes en este caso, y él le pide volver entonces a Judá para eh, pues servir, ¿sí? Para tratar de ayudar a sus compatriotas. ¿Qué hace Nehemías? Empieza y identifica que hay una dificultad, y es restaurar las murallas. Había vulnerabilidad, existían aún enemigos que siempre se iban a oponer a que el pueblo de Judá se estableciera y que Jerusalén pudiera volver a ser lo que en algún momento fue. Y Nehemías entonces, en una labor increíble, increíble, en un orden, Nehemías muy estratégico, muy organizado. El libro de Nehemías es, no sé si lo mencioné antes, pero ha sido inspirador para muchos manuales y libros de administración desde fundamentos bíblicos, ¿sí? Se estudia en escuelas de teología como un ejemplo de establecer estrategias y formas para proyectos. Es sin duda alguna un hombre muy, muy organizado, muy, muy alineado al Espíritu del Señor. Y pues obviamente esa es la estrategia principal, que le dará luz, entendimiento, comprensión, no solo comprensión del propósito del Señor, comprensión de las circunstancias, del contexto, y un análisis claro de lo que tiene, de los recursos que tiene, también de los que necesita y de cómo poder administrar estos recursos. Él entonces viene con esa misión de restaurar socialmente, podríamos decir también económicamente, incluso en el tema de seguridad, por lo que eran muy vulnerables, y empieza la construcción de las murallas, que ya lo vimos, tiene una cantidad de elementos muy particulares. Y llegamos al capítulo 7, donde nos menciona el versículo 1 que efectivamente el muro fue edificado, ¿sí? Versículo 7, capítulo 7, 1 de Nehemías dice: luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas
y fueron señalados porteros y cantores y levitas. Aquí nos dice de que además de que restaura las murallas, también coloca las puertas, ¿sí? Muy importante. Esto de las puertas es muy, muy, muy importante. Tiene un significado, un sentido muy importante en la vida espiritual. Y quisiera irles ilustrando un poco con nuestra vida. La Biblia habla, hablando de murallas, la Biblia habla de que el Señor es como una muralla, ¿sí? Que el Señor, cuando yo me amparo bajo su soberanía, levanta un vallado protector, ¿sí? Un vallado es como una especie de muralla, de cerco alrededor de mí. La Biblia habla de anillo de fuego, la Biblia habla de murallas, la Biblia habla de una barrera de protección que el Señor coloca alrededor de mí cuando yo me amparo bajo sus alas. También la Biblia advierte que hay que tener cuidado con las puertas del vallado. De hecho, dice, el que aportilla el vallado o el que le abre una pequeña puerta a esta muralla, a este anillo de protección, pues le morderá la serpiente. Mire la advertencia que hace la Biblia, ¿sí? El que aportilla vallado, o sea, el que abre una pequeña puerta, esa pequeña puerta no es que sea perfectamente algo que se abre y se cierra, sino que la abre, la dejó abierta. Muy, muy, muy importante. Y analizaba, yo pensaba y meditaba sobre esta idea que tiene Nehemías sobre las puertas, porque si bien las puertas son el medio a través del cual se entra o se sale, no se pueden tener siempre abiertas, ¿sí? Porque dejar puertas abiertas está poniendo en juego o en riesgo la seguridad de la ciudad. En el caso nuestro, pues dejar ciertas puertas abiertas está poniendo en riesgo también mi seguridad en el espíritu, y ya sabemos que si nuestra seguridad en el espíritu se ve afectada, pues nuestra seguridad de ahí para abajo va a ser completamente afectada. Y ojo con esto, las puertas. ¿Qué puertas hemos cerrado y qué puertas abrimos? Se supone que cuando nosotros llegamos al Señor, quisiera hacer una imagen del espíritu nuestro cuando llegamos al Señor, pero sería algo así como un espíritu harapiento, arrastrado, contaminado. Isaías lo describe de una manera mucho más fuerte cuando dice una podrida llaga. Esa era la condición espiritual en la que nosotros nos encontramos. Tal vez vivíamos muy bien, muy elegantes, en una condición socioeconómica tal vez muy privilegiada, pero si desnudaran nuestro espíritu y en verdad nuestra alma, seguramente sería como Isaías estaba describiendo, una llaga podrida. ¿Qué hace el Señor? El Señor empieza a hacer esa obra en nosotros de restaurar, ¿sí? Poco a poco, en la medida en que nosotros nos disponemos, el Señor empieza a restaurar el culto en nuestra vida, empezamos a poner unos cimientos, y esos cimientos tienen que ver con pues, digámoslo así, la doctrina, ¿sí? La enseñanza, la instrucción del Señor cuando empezamos a estudiar, a profundizar, compramos una Biblia, nos empezamos a congregar, hacemos partes de institutos o seminarios bíblicos y empezamos a fundamentar, a fundamentar. En ese proceso, pues también empezamos a como fortalecer esa muralla protectora, y habrá puertas que estaban de par en par desparramadas que tenemos que empezar a cerrar y a sellar. No todas las puertas definitivamente pueden quedar abiertas, sino que hay puertas que tenemos que sellar absolutamente. Como hay puertas que necesitamos restaurar, como caminos y vías que necesitamos restaurar. Y cuando uno mira la historia de Jerusalén en el tiempo de Nehemías, ellos hacen eso. No sé si recuerdan que restauraron la puerta de los pastores, del pescado, perdón, no eran los pastores, de las ovejas, del pescado, y fueron haciendo una restauración, unas puertas, pero hay otras que definitivamente, y lugares que definitivamente que debían quedar sellados, porque por esas puertas es que el enemigo podía llegar. Y tal vez el cristiano, después de un tiempo haciendo la analogía con Jerusalén, eh, estamos construyendo las murallas,
pero dejamos ciertos espacios, puertas abiertas, como dejar esa puerta de escape. Y esa puerta de escape que creemos nosotros dejar abierta se puede convertir a veces en la puerta a través del cual el enemigo llegará a destruir. No sé si recuerdan que una estrategia del enemigo narrada en el libro de Nehemías cuando les dice subamos que ellos no se den cuenta, ¿sí? Dice eh, que no sepan, de hecho aquí lo vi inmediatamente, dice, no sepan ni vean que estamos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. ¿Sí? Esto fue una estrategia de los enemigos de introducirse en la ciudad de manera imperceptible y que ya cuando estuvieran adentro los iban a destruir. Eso pasa en la vida espiritual y en la vida de fe de los creyentes. Empezamos a abrir pequeñas puertas o nunca las cerramos definitivamente. Viejas amistades, exnovios, exnovias, examigos, excompinches, esas amistades que se recuerdan en las redes sociales a veces son puertas muy peligrosas que se abren, ¿sí? Si usted está hoy casado con sus hijos o usted tiene un negocio recto o usted tiene una forma de vivir diferente porque le entregó su vida al Señor Jesús, pero empieza de pronto de nuevo a abrir esas pequeñas ventanitas que luego se convierten en grandes puertas, eso hace aportillar el vallado y nunca podemos bajar la guardia respecto de eso. De hecho, hizo algo Nehemías que coloca las puertas y de aquí en adelante, que es lo que nos va a describir el capítulo 7, 11 y 12, por eso tenemos ese salto del 8, 9 y 10, porque entre el capítulo 7, 11 y 12 nos tiene como un tema central y es la organización de la administración y el cuidado de la ciudad, sobre todo lo que respecta a la seguridad. Y esta palabra quisiera que nos quedara muy presente en este tiempo hoy, la seguridad espiritual, ¿sí? Hoy en día estamos escuchando hablar de la seguridad alimentaria, de la seguridad en las ciudades, que a propósito esto está muy peligroso, ¿sí? En todo el mundo, pero hay una necesidad de seguridad. Ahora, ¿qué tanto estamos pensando en la seguridad espiritual? ¿Qué tanto nosotros pensamos en los peligros que tiene nuestra relación con el Señor, nuestra comunión con el Señor? ¿Qué tanto nosotros cuidamos, advertimos los peligros que tiene el Espíritu? De eso se trata lo que está haciendo Nehemías, haciendo una alegoría en la ciudad santa, que es la morada del Señor, y nosotros, nuestro espíritu y corazón, que también debería ser la morada del Señor hoy en día. Hagamos ese paralelo. ¿Y cómo estamos nosotros fortaleciendo la seguridad espiritual nuestra? Hemos ya levantado las murallas, cerramos y sellamos esas puertas, dejamos otras puertas para abrir y cerrar. Y ojo, las puertas no pueden estar nunca de par en par. Usted no tiene la puerta de su casa todo el día y toda la noche abierta. Usted la abre en ciertos momentos, de hecho, las asegura más. Una cosa muy diferente es cuando usted está en la casa y la puerta está cerrada. Otra cosa es cuando por alguna razón la casa debe estar sola, como cierra la puerta. Una cosa es como usted cierra la puerta en el día y otra cosa es como la cierra en la noche, ¿sí? La seguridad. Nosotros pensamos en la seguridad alimentaria, en la seguridad económica, entonces ahorramos, aportamos a la pensión, pensamos en la seguridad física, entonces tratamos de levantarle murallas a nuestra casa, pagamos una vigilancia, pero ¿qué tanto pensamos, trabajamos e invertimos en la seguridad espiritual? Aquí entonces miren lo que hace Nehemías, versículo 2. Mandé a mi hermano Anani y Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque éste era varón de verdad y temeroso de Dios más que mucho. Miren, dice, mandé a mi hermano Ananí, no, Anani y Ananías, ¿sí? Y habla de este hombre que era un hombre de verdad y temeroso de Dios más que muchos. ¿Y a qué lo mandó? Y les dije a los dos, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno,
y cada uno delante de su casa, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella y no había casas reedificadas. ¿Sí? Miren que antes, después de establecer el culto, construir el templo, va a fortalecer la seguridad de la ciudad. Y dice, no vamos a tener las puertas abiertas todo el tiempo, pues se van a abrir cuando caliente el sol y cuando tengamos claridad del día, para que sepamos quién está a la puerta, para que sepamos en verdad quién se está acercando a nuestra morada. Muy tenaz. Por eso a veces a nuestra vida y en nuestros caminos llegan personas que nosotros no alcanzamos a discernir cuáles eran sus intenciones y lastimosamente con falta de celo, somos celosos para lo que no debemos y nos falta celo para advertir quién está llegando a las puertas de nuestra vida, para advertir quién está llegando a las puertas de nuestra casa. Y a veces de manera un poco ligera abrimos las puertas sin advertir en verdad quién era y les damos confianza sin tenerle que dar. No sé si ustedes recuerdan que la caída de Ezequías fue porque abrió las puertas de su casa, abrió las puertas del palacio y dejó entrar a los mensajeros de Babilonia. ¿Sí? Esa fue la caída de Ezequías. Él no debía haberle abierto la puerta, él debió haber advertido que había unas intenciones oscuras, no tan claras, detrás de esta visita de aquel enviado de Babilonia. Y a veces nosotros, cuando abrimos la puerta a cualquier hora, cuando no nos fijamos a quién le abrimos la puerta, pues estamos atentando contra la seguridad espiritual y la armonía de nuestra vida y de nuestra casa. Por eso Nehemías muy estratégico, dije, así haya gente parada, hasta que no haya sol, no abrimos. Necesitamos saber quién intenta acercarse a nosotros, con qué intenciones es que están intentando entrar a nuestra vida. Eso lo tenemos que advertir. Solo que a veces nosotros nos deslumbramos, no sé, por lo que sea que nos deslumbremos, porque creemos que es una oportunidad, creemos que hasta nos engañamos creyendo, no, esa persona es un ángel que el Señor mandó y viene a traer una oportunidad. A veces puede ser una dificultad y un problema, ¿sí? Hay que ser muy despiertos. La Biblia habla también de sagacidad, de ser muy sagaces y discernir estas cosas. ¿Qué tenían estos hombres temerosos de Dios? Había verdad en ellos y pues sobresalían en esto por encima de muchos y fueron colocados como jefe, dice Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén. Increíble, yo nunca había detallado este punto de tener un jefe de la fortaleza, de tener un jefe de seguridad, algo así era este hombre, un jefe de seguridad. Ahora, un jefe de seguridad, nuestro espíritu, o sea, cómo vamos a cuidar nuestro bienestar espiritual. Luego, Nehemías va a hacer un inventario a partir del capítulo 5, y eso lo vamos a ver en el capítulo 11 y 12 del 1 al 26. Él hace un inventario, primero de quiénes llegaron con Zorobabel, quiénes vinieron, quiénes están ahí. Claro, muy importante establecer ese inventario. Bueno, perdón, hubo, cuando pone el jefe de la guardia, establecen unos horarios para la apertura de la puerta, que es lo que les acabo de explicar. Ponen unos guardias, también habla de establecer unos guardias, hay unos horarios, pero hay unos guardias, y ahí sí viene el inventario de las demás personas, ¿sí? Porque, como dijo él, la ciudad es muy grande y somos muy pocos, no vamos a alcanzar. No vamos a alcanzar a estar pendiente de las puertas, de las murallas, tenemos que traer más gente. Después del inventario, Nehemías pide el 10% de la población, dice, 1 de cada 10 de los que están poblando fuera de Jerusalén, envíen uno a vivir en Jerusalén. ¿Y cuál era el propósito? Protección, seguridad, ¿sí? Cada uno va a sacar el 10% de sus pobladores y me va a poner un guardia, me va a aportar la 10ª parte para la seguridad de la ciudad. ¿Qué había en la ciudad? El santuario, ¿sí? Ellos no podían poner en juego que el santuario fuera otra vez más destruido, porque lo que les da unidad y cohesión y bendición y protección era la presencia del Señor. Ellos no querían poner en juego eso. Entonces Nehemías pide
que traigan el 10% de cada población, de todas las poblaciones que estaban en Judá. Y luego, en el capítulo 11 y 12, él hace un inventario de los sacerdotes, ¿sí? Hace un inventario de cuáles fueron los sacerdotes, los levitas que llegaron, también para organizar quién estuviera al frente del templo. Vemos entonces en este escritor, o más bien en esta narración de la época post-exílica, cómo el Señor levantó estos hombres tan inteligentes, preparados en él, ante todo temerosos, hombres de verdad, ¿sí? Eh, para darle orden a la santa ciudad, para cuidar la santa ciudad, para darle prioridad también a la presencia del Señor. Así que tengámoslo muy presente. Primero, pues que haya temor en nuestro corazón, como habla de Ananías, temor en nuestro corazón, que haya verdad en nuestro corazón, que nos levantemos con certeza a cuidar con celo lo que el Señor nos ha dado y la obra que el Señor ha hecho con nosotros. Pequeñas puertas, y eso ténganlo muy presente. La curiosidad es muy peligrosa. Yo le aconsejo mucho a personas cercanas, mucho cuidado con lo que vemos en las redes sociales. Para mí, los videos no son una buena fuente. Y incluso los que escuchan posteriormente estos mensajes, no es suficiente lo que usted aquí escuche, para nada. Y tratamos, personalmente me esfuerzo en sesgarme y ceñirme mucho a la escritura, pero nosotros no somos una fuente primaria. Esta sigue siendo una fuente secundaria y a veces tenemos fuentes mucho más lejanas a la escritura. Si nosotros no vamos a la Biblia de manera personal y consistente, claro que necesitamos una guía, por supuesto que sobre todo en los inicios el cordero necesita sin duda alguna un pastor. O sea, el cordero es la oveja pequeña, recién parida, necesita que se le alimente, se le guíe, se le oriente. Y siempre va a necesitar una dirección, pero llegará un momento en que pueda tomar alimento ya en su propia experiencia, pero no es suficiente y yo no puedo alimentar mi vida espiritual y yo no puedo sentar doctrinas en mi corazón basado en videos que generalmente el que ve videos o escucha predicaciones ni siquiera toma la Biblia y se toma la molestia como los de Berea mencionados en Hechos que escudriñaban las escrituras para saber si lo que Pablo les enseñaba era verdad. Así es muy difícil que levantemos un vallado protector y que cerremos las puertas que se deben cerrar y abramos otras. Y quiero decirles que como habrá muchas cosas buenas en el Internet, hay muchísima basura, engaños y mentiras. Y confusión sin medida, muchísima confusión. Y yo no puedo alimentar mi fe a punta de videos y mensajitos. Yo necesito escudriñar la escritura. Y si usted no va, si no tiene una Biblia en su casa, si usted se hace llamar cristiano, creyente, practicante, evangélico, católico, como quiera, y no tiene una Biblia en su casa y solo alimenta su fe con la fe de otros, que en algún momento se puede confundir y equivocar. Es que a mí me pasa, yo mismo he cambiado nombres, a veces hablando de Abraham digo Moisés, y a veces la gente queda con esa idea. No tiene el discernimiento, y fue un error involuntario, fue una torpeza. Pero imagínense yo hablando de Abraham y menciono a Moisés y termino poniendo a Moisés sacrificando a Isaac. Y así se multiplican las mentiras. Entonces otro la repite y dice, sí, Moisés cuando fue a sacrificar a Isaac y fue un error, una torpeza. Por eso hay que ir a la escritura. Y soy yo de la mano del Señor. Claro que la Biblia me habla de una dirección sabia y es muy importante, pero tiene que haber una decisión de la mano del Señor, de su Espíritu, de edificar mi vida como templo sagrado, de cerrar esas puertas que me van a afectar tarde que temprano y de ser muy cuidadoso cuando voy a abrir las puertas, cuando que yo tenga claridad quién se acerca a mí, a quién le voy a dar confianza, con quién voy a intimar, cuál va a ser quién y cómo va a ser parte de mi vida. En eso tenemos que tener celo santo.
Y el celo santo viene de la comunión permanente con el Señor. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por este día y esta nueva semana que Él nos está concediendo. Amado, yo te doy muchísimas gracias por tu palabra, que bueno, al ir a tu palabra cada vez con humildad tenemos que reconocer que sabemos menos, que nos falta mucho, mucho por conocer y mucho camino por recorrer de tu mano. Qué sabio eres, Señor. Qué impresionante cómo tú has tocado a estos hombres que, sensibilizados por tu Espíritu, Señor, disciernen, advierten. Y vemos en este libro, Señor, a un hombre, primero, de un corazón muy noble delante de ti, muy íntegro, y en esa integridad muy sensible ante la necesidad de su pueblo. Y cómo tú lo implementaste, también rodeándole de personas con ese sentir. Y para hoy es una enseñanza para nuestras vidas. Nosotros no podemos empezar a fortalecer, a cuidar el entorno si el templo, si el santuario en nuestro corazón no está edificado. Si no hemos restaurado esas ruinas antiguas, si no hemos cimentado, Señor, como dice Hebreos 6, si no hemos puesto el fundamento de la doctrina de Cristo. Si no hay esos rudimentos de la doctrina de Cristo, Señor, ¿cómo vamos a crecer? ¿Cómo va a ser edificado el santuario en nuestras vidas? Y el santuario uno no empieza a edificar con ladrillitos, con piedritas. Uno empieza a establecer en el fundamento que eres tú, Señor Jesús. Y ahí en adelante se solidifican las columnas, las vigas, se levantan las paredes para que tu presencia llene esta casa, Señor. Yo te quiero presentar mi vida, mi corazón, pedirte que nos cubras con el manto de tu gracia, gloria y bondad, que nos tomes de tu mano, nos ciñes de tu espíritu para dar cada paso esta semana que sea agradable delante de ti. Pidámosle al Señor que guarde nuestras entradas y salidas, que su espíritu, su santo espíritu, nos guíe por sendas de verdad, de justicia, de su amor. Gracias por escuchar nuestras oraciones, por bendecirnos con tu presencia y darnos hoy vida. Hoy nos diste vida, déjanos entonces vivir para ti, de la mano tuya, de la guía de tu espíritu. Te lo pedimos, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén.